vamos a continuar con los celos de Saúl. En la próxima placa vamos a ver los celos de Saúl, porque ahora, cuando entró Saúl con su ejército y con David, que se había convertido en héroe nacional, era un héroe nacional, todos lo veían en la calle, lo felicitaban, era el héroe de Israel. Cuando entran a la ciudad, las mujeres, esto también era parte de la costumbre de la época, que cuando el pueblo vencedor volvía, el ejército vencedor volvía, las mujeres tenían que cantar. Y cuando vuelven, cantan que Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10.000, mató a 10.000. Imagínense Saúl los celos y la envidia que habrá sentido en ese momento de que David, que había aparecido en escena, ahora era un héroe nacional y la gente lo reconocía, la gente lo aplaudía, la gente lo vitoreaba, la gente estaba contenta con él. Entonces Saúl, de ese pastorcito que había venido a tocar el arpa, de pronto se convierte en un hombre de influencia en el reino, un valiente guerrero, y empieza una carrera militar que no se va a detener por parte de David, donde va a ir creciendo en poder militar. Pero Saúl, ¿qué va a intentar hacer? Va a intentar quitarle la vida, ¿está bien?, a David. Le va a arrojar lanzas, lo va a querer, le va a ofrecer a sus hijas para que vaya y derrote a 100 filisteos y así lo maten. Lo va a provocar, lo va a poner en ciertas situaciones para quitarle la vida. Como ve que no se puede deshacer de David, porque David es fuerte, y David, el riesgo va a ir aumentando a tal punto que ya Mical y Jonatán no van a poder advertirle más sobre los intentos de asesinato de Saúl, y va a tener que huir del palacio. Va a tener que huir, va a tener que escapar David, y se va a convertir en un proscripto, es decir, en alguien que está fuera de la ley. Alguien que está fuera de la ley y de la norma, y que es fugitivo y buscado por Saúl. Es decir, que cuando David entraba a alguna ciudad había un cartelito que decía buscado, y estaba la cara de David y decía wanted, como en el lejano oeste. No, algo parecido. La cuestión es que donde iba, todos sabían que era un fugitivo. Entonces, como no querían tener problema con el rey, ¿qué pasaba? Trataban de deshacerse de él, trataban de sacarlo, trataban de poder no tener parte con David. Entonces David era un fugitivo que iba de un lugar en otro, buscando un hogar, un lugar donde establecerse, fuera de la ley. No era querido por Saúl ni por su familia. La cuestión es que en esa época de tanto conflicto, David escribe varios salmos. Vamos a poner el salmo número 7, Salmo 7, versículo 1 al 2. Salmo 7, versículo 1 al 2. Dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre, ¿no? Ahí tenemos la angustia de David, que era perseguido de muerte. Después podemos ver también el Salmo 142, del 6 al 7. Salmo 142, del 6 al 7. Vamos a leer ahora también para comprender un poco cómo se sentía David mientras era perseguido. Salmo 142, 6 al 7. Ahí está. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Después tenemos el Salmo 54, el Salmo 57. Son salmos de este periodo donde David es un fugitivo, está huyendo y le pide a Dios que lo pueda librar de sus enemigos, porque realmente tenía varios enemigos, no solo los de la casa de Saúl, sino también los filisteos.
y todos los que él había derribado el gigante, imagínense, ahí estaba el que mataba gigantes y lo querían destruir a David. Entonces tiene que huir y refugiarse en una cueva que se llama la cueva de Adulam. La cueva de Adulam se ubicaba en las colinas de Judá. Ahí estaba la cueva de Adulam, que estaba justo en las fronteras con Filistea. Allí estaba ubicado la cueva de Adulam. Y bueno, allí sus parientes van a llegar, porque sus parientes también son perseguidos por Saúl, y muchos hombres, entre los cuales están endeudados, desterrados y afligidos. Llegan hasta la cueva de Adulam para poder unirse a David, porque reconocen su poderío militar y también se sienten de alguna forma como David. Al principio eran 400 hombres, pero luego aumentaron a 600 hombres. Y David los guió, y sobre todas las cosas, los guió a tener una relación más íntima con Dios, porque David les abrió su corazón. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. La cuestión es que al pasar el tiempo, estos hombres recobraron el ánimo, recobraron el valor, la lealtad, se convirtieron en los valientes de David. Y David tuvo que armar un grupo, si se quiere usar la palabra, de mercenarios, por así decirlo, un grupo que necesitaba comer, necesitaba sobrevivir. Entonces, a cambio de proteger ciertos lugares que correspondían a hombres ricos, de defenderlos de los ataques de enemigos o bandidos que se acercaban para robar, cobraban como un monto, digamos, cobraban un sueldo, por así decirlo, y así iban de lugar en lugar cobrando dinero por defender a gente. No era que ellos los extorsionaban, no era que llegaban como la mafia, que decían, bueno, acá está la mafia, el que no me paga, los liquido todos. No era así, sino que más bien era como un grupo que cuidaba de ciertas personas de influencia importante, y por eso recibía una paga, ¿no? Y así se podía mantener a estos valientes de David. La cuestión es que David no tenía obviamente una morada fija, y iba de un lado a otro huyendo de la persecución de Saúl. La cuestión es que David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Tiene la oportunidad en 2 ocasiones, y sus amigos y sus parientes le dicen, mira, es la oportunidad para que vos puedas tomar el trono de una vez por todas, le quites la vida a Saúl y te subas al trono de Israel. Pero no era el método que David pensaba que era el correcto, porque ¿quién lo tenía que llevar al trono a David? Dios mismo tenía que crear la oportunidad para que David pudiera subir al trono de Israel. Entonces David dice que Dios lo librara, ¿no?, de tocar al ungido de Jehová, ¿no? Es el ungido de Jehová. Dios lo puso ahí, por lo cual yo no tengo autoridad para sacarlo. Es Dios quien tiene que sacarlo, y cuando sea el tiempo que Dios disponga, Dios me va a dar el trono y yo voy a poder gobernar. Así que ahí vemos el corazón de David. Un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón que no busca venganza, más allá de que él no era culpable de nada. Pudo haber tomado venganza, pero dejó todos en las manos de Dios. Y más adelante tenemos a un personaje que se llama Nabal, que significa insensato. Y Nabal era esposo de ¿quién? De Abigail. Muy bien. Era esposo de Abigail. Y cuando Nabal era un hombre rico que tenía muchas posesiones, mucho territorio, cuando se enteró que David estaba cobrando por cuidar el territorio, se sintió extorsionado y habló mal de David. Habló mal de David, le dijo que era un fugitivo, que era alguien que se aprovechaba de las circunstancias, y cuando David escuchó esto se enardeció en ira y lo quiso ir a matar. No sabemos si se bajó de la cruz David, no sabemos qué le pasó. La cuestión es que Abigail
se metió en el medio y le dijo, por favor no mates a mi esposo, vas a manchar tu nombre, el nombre de tus hombres también. Entonces lo convenció de que por favor no le diera muerte a su esposo, y así fue. David le perdonó la vida, y más adelante esta mujer valiente, una vez que Nabal muere y se cumplen los días de luto, David le va a ofrecer matrimonio, o sea, se va a casar con Abigail. Abigail va a ser la esposa y va a formar parte del harén de David. David va formando un harén. ¿Por qué le interesa a David ir teniendo varias mujeres? A ver si alguien... No se conformaba con una. Bueno. ¿Por qué buscaba tener varias mujeres? Para tener muchos hijos. Bueno, en realidad el tener un harén y el tener muchas mujeres era símbolo de poder y de riqueza. Por ejemplo, hoy podríamos decir tener un Lamborghini, un Ferrari, y lo estaciona, o alguien lo estaciona en la puerta y bueno, miren la plata que tengo, diría, ¿no? Sería un símbolo de poder, de riquezas, o qué sé yo, tener... ser dueños del club de talleres, por ejemplo, es un símbolo de riqueza y de poder, por ejemplo, por decirlo así. Bueno, aunque muchos no estarán de acuerdo. No, bueno. Entonces, David, como no podía tener el estadio de talleres y ser presidente de talleres, tenía muchas mujeres, que era símbolo de riqueza y de poder. Entonces, cuanto más mujeres tuviera, más poder y riquezas iba a representar su futuro reino. Bueno, el hijo de Salomón, todos con ese, Salomón tuvo cientos y cientos de mujeres. No se sabe el número exacto, pero entre 500 y 1000, o un poco más. Pero tuvo todas esas mujeres en su harén porque era un símbolo de riqueza y un símbolo de poder. Entonces cuando lo visitaban los demás reyes, le decían, bueno, mirá acá las tierras, mirá el palacio, mirá el harén. Y claro, con mirar el harén lleno de mujeres, decían, qué rey poderoso. Entonces, no significa que él tuviera hijos con todas las mujeres, sino que las tenía ahí. Y ahí tenían salón de belleza, tenían un spa, tenían de todo. Eran cuidadas, porque tenían que estar hermosas, tenían que estar bellas. La cuestión es que David de a poquito iba armando su harén, iba trayendo mujeres, lo cual fue un problema, porque después muchos de sus hijos se rebelaron, tuvieron un problema entre ellos. Bueno, el mismo... ¿Por qué se me va el nombre? El mismo Salomón era fruto de un matrimonio ahí medio arreglado con Betsabe. Entonces vemos los problemas también de tener un harén. Entonces David se va a encontrar con esta nueva mujer que se llama Abigail y la va a ser su esposa. Él va a tener 21 hijos. Va a tener 21 hijos y unos los va a tener en Hebrón, que es el primer lugar donde él reina, y otros en Jerusalén. La cuestión que él empieza, me había quedado en el harem, los filisteos, se habían enterado que David era fugitivo, entonces lo van a ir a contratar, un rey de Filistea lo va a ir a contratar para que David y sus valientes formen parte de su guardia personal. Entonces, un rey tenía guardaespaldas o guardia personal y después tenía el ejército. El ejército eran todos filisteos, pero la guardia personal no. ¿Por qué no eran filisteos y sí tenían que ser mercenarios? Es decir, gente extranjera, gente que no tuviera nada que ver con Filistea. Porque
el rey necesitaba tener en su círculo íntimo no gente con ideologías que quiera quitarle el poder o que quiera armar una revuelta, sino gente que le importe un sueldo, como los mercenarios, que van, cobran un sueldo, bueno, ¿a quién hay que matar? Bueno, mate esto. O ¿a quién hay que defender? Como un guardaespaldas que cobra un sueldo y defiende. Entonces, David, por un tiempo, formó parte de la defensa personal, de la guardia personal de un rey de Filistea. Imagínense. Y cuando Filistea se entera que Saúl está desprotegido, que el ejército está devastado, que David ya no es más un general en su ejército, sino que es proscripto, incluso está del lado de los filisteos, va a atacar a Israel, Filistea, y algunos filisteos van a estar en contra de David, no lo quieren en su ejército, porque es el que derribó a Goliat, el que hizo huir a los filisteos. Entonces no quieren que David esté con ellos. Entonces David no va a luchar contra Israel. David no va a luchar contra Israel. Primero porque no lo iba a hacer, porque no iba a luchar contra sus hermanos, y segundo porque no era el propósito de Dios. La cuestión es que Saúl, al ver esta situación de que los filisteos están pronto a atacarlos, tiene miedo, se va a refugiar, tiene temor porque sabe que Jehová se apartó de él, no cuenta con David tampoco, y va a consultar a una medium. Un espiritista va a consultar a ver qué puede pasar, cómo puede librarse de esta guerra, y la cuestión es que la medium se asombra porque cuando trae a la vida o va a consultar a los muertos, de pronto se aparece la figura de alguien conocido para Saúl y para la medium también, que es Samuel. Samuel ya había muerto, me olvidé de decirles. Samuel ya había muerto. Entonces ahora vuelve de la muerte Samuel, pero no porque la medium la está trayendo de la muerte, sino que Dios permite esa ocasión para traer a Samuel y darle un mensaje a Saúl. Con esta porción de la Biblia no está justificando el uso del espiritismo, ni está hablando de que el espiritismo sea cierto, de que podemos traer nuestros familiares de la muerte y presentarlos acá en vida. No, esta fue una ocasión excepcional que Dios permitió, que Dios envió a Samuel, como envió a Moisés, por ejemplo, en la transfiguración de Jesús, o a Elías, sino que Dios envía a Samuel para darle un mensaje a Saúl. ¿Y cómo sabemos que no fue acto de la medium? Porque la medium cuando ve a Samuel se sorprende y tiene miedo. Ahora, una persona acostumbrada a la magia, acostumbrada al espiritismo, ¿se va a asustar cuando aparezca un muerto? No. Es como aquel que trabaja en la morgue. Cuando ve a alguien, ya está acostumbrado, o los médicos, ya están acostumbrados a eso. Pero cuando aparece Samuel, se da cuenta que no es obra de ella, que es algo sobrenatural de Dios, y se asusta y tiene miedo. Y Samuel viene a traer un mensaje de Dios, que es lo segundo por lo cual nos damos cuenta que es un acto de Dios y no del espiritismo. Y le dice Samuel a Saúl que va a caer en batalla, que él va a ser derrotado, que sus hijos van a morir en batalla y que él también va a morir en batalla. Saúl, lejos de arrepentirse de buscar a Dios, ¿qué hace? Acepta su destino. Y cuando va a la guerra, muere a mano de los filisteos, sus hijos primero, y luego él es atravesado por una flecha. Él sabe que están viniendo pronto a darle muerte a los filisteos y se atraviesa una espada y se suicida. Algo también considerado considerado un pecado para el pueblo de Dios. No se podía suicidar, el suicidio no es aceptado por Dios. Entonces Saúl se suicida y le cortan la cabeza también los filisteos, dando a entender que ahora están bajo su autoridad. Así termina la vida de Saúl, este personaje conflictivo, este personaje que nunca se arrepintió por sus pecados, nunca tuvo la actitud de que sí va a tener David de arrepentirse, de buscar a Dios frente a sus propios errores. Entonces, después de este combate, donde los filisteos derrotan a Saúl, muere Jonatán, entonces va a quedar solamente el general
de los escuadrones de Israel que se llama Abner. Y Abner va a decir, bueno, Jonatán murió, hay que poner a alguien en el trono, porque esto es un caos. Y va a buscar a uno de los hijos de Saúl que se llama Is-Boset. Y Is-Boset va a ser el que va a tomar el legado de Saúl, pero los filisteos no lo van a respetar, porque Is-Boset es temeroso y no tiene el respaldo de Dios tampoco, y en realidad es un acto de Abner, del general de Israel, por dejar a alguien en el cargo. Se da cuenta Is-Boset que él no puede gobernar a Israel y que David sí lo puede hacer. Entonces, después de una serie de guerras civiles en el pueblo, Is-Boset va a llamar a David, le va a decir que Abner que lo llame a David y que David sea el rey de Israel. Pero David va a decir, bueno, yo voy a ser el rey de Israel si me devuelven a Mical. Mical era la hija de Saúl, que le había sido prometida cuando él venció a Goliat. Pero cuando él huyó del palacio, no se la llevó a Mical, la dejó ahí. Lo cual después Mical se va a sentir un poco mal, ¿no? Porque primero su esposo lo abandona, después lo pide de nuevo, después la toma de nuevo, y ahora le está diciendo, bueno, voy a ser rey, pero si me devuelven a Mical. Y después la vamos a ver a Mical en una escena que le va a reprochar a David y lo va a menospreciar, y quizá le va a devolver ese menosprecio que David le había dado, primero al dejarla sola en el palacio, y después traerla ¿para qué? Para formar parte de ¿quién? De un harén, es decir, ya no soy la única, ahora hay varias y tengo que competir. Entonces, Mical, imagínense cómo se habrá sentido, un objeto, algo que era usado para darle poder a David. Pero no solo por eso. ¿Por qué David pide a Mical? No solo por el harén. Porque David necesita el apoyo de una tribu importante, que es la tribu de Benjamín, y sabemos que Saúl era de la tribu de Benjamín. Entonces, cuando la tribu de Benjamín se entera que David va a ser el rey, y no es de la tribu de Benjamín David, sino de la tribu de Judá, se arma una revuelta, una guerra civil. Entonces, la única forma que David tenga el apoyo de Benjamín, de la tribu de Benjamín, es que casándose con Mical, que era la hija de Saúl. Entonces, de esa forma, David iba a pertenecer a la familia de Saúl. Iba a ser el yerno de Saúl. Y ahora sí, los de Benjamín iban a decir, bueno, si es el yerno de Saúl, está bien, lo aceptamos, ¿no? Y era costumbre también de la época. Un rey hacía casar a sus hijos con otras princesas de otros reinos para establecer paz, para negociar. Era algo común hacer eso. Y David lo hace, es una estrategia, no sabemos si porque amaba a Mical o quería el favor de la tribu para poder reinar. La cuestión es que Mical después le pasa factura. Entonces, Joab, el general del ejército de David, cuando ve que Abner pasa a formar, porque toda la casa de Saúl pasa a formar parte de la casa de David, ve que hay dos generales, Abner, que era el general de Saúl, y Joab, que era el general propio de David. Entonces Joab, como no quiere competencia, ¿qué hace? Lo mata a Abner, lo asesina y lo saca de competencia. Y después eliminan a Is-Boset. Lo eliminan a Is-Boset. David se enoja porque no es la forma de reinar que él quiere. Él quiere aceptar a la casa de Saúl, él quiere tener misericordia. Y después lo vamos a ver con Mefiboset, cómo él va a buscar a ese rey que tendría que haber sido el rey, lo va a buscar y lo va a honrar. Él quiere tener misericordia con la casa de Saúl. Es más, cuando se entera que Saúl muere, él siente profunda tristeza, se duele en su corazón, porque no está en su corazón poder vengarse de Saúl, sino de tener misericordia y de honrar a este personaje. Entonces se enoja con Joab y lo maldice a Joab. Lo maldice por haber dado muerte a Abner y elimina a todos los que habían asesinado al hijo de Saúl, a Is-Boset. Y aquí tenemos al rey David.
los capítulos del 5 al 10 van a hablar de David ya como rey, después de haber pasado tanto tiempo de fugitivo, llega, cumple los 30 años y una delegación viene entonces a ofrecer que él sea el rey. Después de haber estado David en Hebrón, donde empieza a reinar, Hebrón es el mismo lugar que reclama Caleb como su lugar de pertenencia. Allí mismo David comienza a reinar en Hebrón y luego va a establecer la ciudad de Jerusalén como el lugar donde él va a reinar. Él va a reinar en Jerusalén. Allí en Jerusalén va a establecer su reinado. ¿Por qué en Jerusalén? Porque es un lugar estratégico. Está en medio de todas las tribus, es un lugar neutral, tiene muchos caudales de agua, es una ciudad fortificada que se puede defender, que es difícil para entrar y difícil para salir. Ahí estamos. Ahí tienen Hebrón y ahí tienen a Jerusalén. Ahí están las distancias y cómo está conformada la ciudad que va a recapturar o a capturar David. Porque cuando llega a Jerusalén, Jerusalén no se llama Jerusalén, se llama Jebús y estaba habitada por los jebuseos. David saca a todos los jebuseos y toma la ciudad para él. En 1997 en Israel se celebró los 3000 años de antigüedad de la ciudad de Jerusalén. 3000 años de vida desde que fue conquistada la ciudad de Jerusalén por medio de David, que la ciudad de Jerusalén también se llama la ciudad de David. Es reconocida por su capturación y porque pudo echar a los jebuseos. Y allí, en el 1003 a.C., David llega a la ciudad entonces de Jerusalén y empieza a construir, hace obras públicas, edifica el palacio de Jerusalén y le va a faltar algo que es importante para que es símbolo de la unificación de las tribus y de la presencia de Dios, que es algo que se había perdido, y el arca del pacto. El arca que se había perdido hace 80 años atrás y que Saúl no le preocupó en nada traerla de nuevo. Con los israelitas no le preocupó en nada. Ahí tenemos la valoración de la presencia de Dios por parte de Saúl. Pero David va a decidir traer el arca después de 80 años. David va a recuperar el arca. El arca es importante porque es una representación histórica. Es una representación histórica, pero también cuando el pueblo de Dios tiene el arca, tiene la presencia de Dios y es importante su recuperación. Entonces, cuando David va a querer traer el arca, la va a traer con gran júbilo, con gran música, y va a realizar una etapa de viaje, una etapa del viaje de Jerusalén, y va a tener un trágico acontecimiento. Va a venir Usa y va a querer tocar el arca porque se está cayendo, y Dios lo va a fulminar a Usa. Va a caer rendido, muerto, porque no es la forma por la cual debía ser llevada el arca. El arca tenía una forma por la cual debía ser llevada, que lo encontramos en Números 4:15. Entonces había una falta de respeto, había una falta de saber cómo llevar y cómo transitar esta arca, este símbolo sagrado de la presencia de Dios. Entonces, cuando se lo quiere hacer de manera incorrecta, Dios castiga al pueblo de Israel y a este personaje que se llama Usa. David se atemoriza al ver esto y deja el arca en la casa de Obed-Edom. Y ahí el arca, como Obed-Edom le da un lugar, le da el mejor lugar de su casa, empieza a prosperar a esa familia. Entonces aquí vemos que la intención de Dios es simplemente encontrar un lugar donde pueda ser respetada la presencia de Dios y no menospreciada, y no tenían menos. Porque en la casa de Obed-Edom el arca hizo prosperar a esa familia. Pero cuando quisieron no respetar la presencia de Dios y no poder llevarla, a Jerusalén de la manera correcta,
Dios tenía que castigar a esta falta de respeto del pueblo. Entonces David se entera que el arca está prosperando a la familia de Obed-Edom y la hace traer nuevamente de la manera correcta a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, David empieza a danzar, empieza a cantar, empieza a regocijarse. Y de ahí el canto remolineando, ¿se acuerdan? Remolineando. No lo vamos a cantar ahora, pero David empieza a remolinear, empieza a bailar delante de la presencia de Dios, siente el gozo, siente el júbilo. Después de 80 años de haber extraviado el arca, recupera la presencia de Dios y empieza a danzar, y a los ojos de Mical le parece que está cayendo demasiado bajo. Entonces Mical lo va a tratar mal, lo va a despreciar, y David le va a decir algo que tenemos en la próxima placa, en 2 Samuel 6, 21 al 22, le va a decir: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. 2 Samuel 6, 21, 22. ¿Por qué se ofendieron las criadas? A ver si alguien se anima a decirme, según el versículo que leímos. Se ofendieron las criadas al verlo. Claro, estaba medio desvestido, no digamos que estaba desnudo, pero tenía un short, digamos, no un short, pero tenía una tipo de manta que, bueno, parece que había viento, o el danzar era bastante prominente y, bueno, parecía que se podía ver algo más. La cuestión es que pareció una acción indecorosa delante de mucha gente, algo que Mical pudo ver. Ahora, cuando uno va a la reunión y cuando uno en medio de la alabanza, de la adoración, cuando uno empieza a decir: che, está fuerte la música, está baja la música, ese arreglo, o mirá esto, mirá lo que hizo el otro, en vez de alabar a Dios, tiene la misma actitud de Mical, porque era un tiempo de gozo, era un tiempo de alabanza, era un tiempo de regocijo, porque la presencia misma de Dios estaba entrando en la ciudad. Y Mical, en vez de alegrarse, y después de hablar en privado con David: che, David, te pasaste un poco, de hablar en privado y de regocijarse, es como que empezó a ver los detalles. Dijo: no, está muy cortito el vestido de David, esto, lo otro. Empezó en vez de aprovechar esa situación, a ver esos detalles, y a veces eso hablaba de Mical, que no tenía, era igual que su padre, no le importaba en nada la presencia de Dios, sino le importaba lo exterior, que por fuera David se viera como un rey, todo serio, ahí con las ropas bien largas. Le importaba lo mismo que le importó a Saúl, las apariencias. No digo ahora que vamos todos a danzar como David, como estaba él, pero fue una ocasión, está bien. Pero lo importante es la actitud de David. David no quiso ser más vil. David, está bien, se humilló, está bien, tuvo una actitud donde él se rebajó, porque él era el rey. Si cualquiera hubiera bailado así, no le hubieran dicho nada, pero como él era el rey, a los ojos de Mical le pareció indecoroso. Pero la Biblia no dice que a los ojos de otros le pareció indecoroso, sino a los ojos de ella nada más. Y hay otras versiones que cuando él dice: me haré más vil por causa de Jehová, en la NB dice: me rebajaré, me humillaré. La NTV dice que quedar en ridículo. Y la Biblia de las Américas dice: seré menos estimado. Es decir, no está diciendo de seré un loco o seré un tonto, porque a veces la palabra vil
puede venir por ese lado, sino David estaba diciendo, yo me rebajaré y me humillaré más y quedaré en ridículo si tengo que quedar, y seré menos estimado por vos y por tus criadas, por amor al Señor, por amor a la presencia de Dios. ¿Está bien? Él no estaba haciendo una escena de locura, él estaba celebrando lo que había sucedido hace 80 años, que habían perdido el arca, la presencia de Dios, y la habían recuperado, y era su forma de celebrar y de alegrarse delante del pueblo, pero sobre todo delante de Jehová. Ahora, ¿cómo? Si salió el protocolo. Perfecto. El cloro no tiene nada que ver con esto. El protocolo, ahí está. Bueno, se salió el protocolo. Entonces, vemos que Mical es juzgada por Dios, porque después de esa declaración, dice la Biblia, que quedó estéril, no pudo tener hijos. Y como dijimos en clases anteriores, una mujer hebrea que no podía tener hijos era lo peor que le podía pasar, porque la mujer estaba para tener hijos. La mujer estaba para dar hijos a los hombres, para procrear, y cuanto más hijos tuvieran, más dichosa, más feliz iba a ser una mujer, porque estaba cumpliendo el propósito que tenía. Entonces Mical queda al costado de la historia. Quizá el próximo hijo de Mical iba a ser el rey de Israel, uno no sabía, pero quedó estéril, no pudo tener hijos, y por esta actitud de hablar mal de una autoridad, de hablar mal de un rey, de hablar mal de alguien que genuinamente estaba adorando a Dios con su corazón, por hacer eso y por no meterse en ese ambiente de alabanza, adoración, de honrar la presencia de Dios, fue juzgada. Y qué lindo, hermano, que nosotros cada vez que vengamos a la casa de Dios, honremos la presencia de Dios, honremos, nos metamos de lleno en la alabanza, en la adoración, valoremos la presencia de Dios. Estamos en una iglesia, gracias a Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta en cada reunión, en cada culto. Valoremos, no nos acostumbremos a la presencia, no seamos personas como Mical, que ven los defectos, que ven lo que falta, la pintura acá, esto acá, este que desafinó, la guitarra, la pantalla, sino que seamos personas que nos metamos en alabanza, en oración, valoremos su presencia, adoremos a Dios. Y si lo hacemos, seremos personas productivas en la vida, seremos personas de éxito. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios y Jehová estará con nosotros, que es lo importante. Así que bueno, cierro con esto. La clase que viene vamos a terminar con 2 de Samuel. Vamos a ver cómo David va a querer construir un templo para el Señor, va a cometer una falta, un adulterio. Vamos a ver el arrepentimiento de David y vamos a ver algunos hijos también de David. Vamos a terminar con la materia. Bueno, Dios los bendiga. Tengan un feliz regreso a sus hogares. Dios los bendiga.